Estaba segura de que solo se trataba de una hormiga normal en su jardín. Pero cuando llegaron los expertos y comenzaron a examinar el suelo, palidecieron inmediatamente y le ordenaron a la mujer que se escondiera en la casa de inmediato. Lo que se escondía bajo tierra resultó ser mucho más aterrador de lo que ella podría haber imaginado. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Te atreverías a mirar dentro de una colina así? Evelyn Johnson había vivido en su modesta casa a las afueras de Saint Martin Parish, en Luisiana, durante casi 15 años. No era una casa grande, solo una estructura de madera desgastada con pintura blanca descolorida que se desprendía por los bordes, pero era suya. La había heredado de la familia de su difunto marido tras su fallecimiento y, aunque a veces le parecía demasiado grande y demasiado tranquila para una sola mujer, y su perro anciano, se había convertido en su santuario. El jardín detrás de la casa era su orgullo, un mosaico de verduras, flores y arbustos frutales que la mantenían ocupada durante las largas tardes húmedas, cuando el aire parecía tan denso que se podía beber. La jardinería no era simplemente un pasatiempo para ella. Era una forma de calmar su mente después de largos turnos en la clínica local, donde trabajaba como enfermera, atendiendo a personas que a menudo llevaban más cargas de las que sus cuerpos podían soportar. Allí, entre las hileras de tomates, pimientos, judías y el dulce aroma de las flores y las magnolias, podía olvidar el cansancio que pesaba sobre sus hombros y sentirse conectada con algo estable y vivo. Fue durante una de esas tardes, cuando el sol se ponía y esparcía su luz dorada por el horizonte, cuando vio por primera vez el pequeño montículo de tierra cerca de la esquina más alejada de su jardín. Estaba cerca de la valla, donde el suelo era más oscuro y húmedo debido al drenaje que se desprendía en la zanja poco profunda que había más allá. Al principio apenas le prestó atención, pensando que era obra de un topo que excavaba túneles bajo tierra o quizás de una inofensiva colonia de hormigas, algo común en la región. Los jardines de Luisiana estaban llenos de colonias de hormigas, especialmente en verano, cuando el suelo parecía palpitar con vida oculta. Se arrodilló para mirar más de cerca, apartando unas briznas de hierba que habían crecido alrededor del montículo. La tierra parecía más suelta de lo habitual, como si hubiera sido removida recientemente. Evelyn frunció ligeramente el ceño, pero luego se encogió de hombros y se levantó para limpiarse las manos con sus guantes de jardinería. No tenía sentido preocuparse por algo tan trivial. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando regresó con su regadera, volvió a fijarse en el montículo. Esta vez parecía un poco más grande, con la superficie agrietada y desigual, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. Se agachó y presionó los dedos contra la tierra. Estaba extrañamente blanda, cediendo más rápido de lo que esperaba. De ella emanaba un ligero olor a humedad, terroso y húmedo, que traía consigo el aroma de las zonas pantanosas que sabía que se encontraban no muy lejos de su barrio. Se enderezó, se quitó los guantes y murmuró para sí misma que debía de ser una colonia de hormigas que se abría camino hacia arriba. No era algo inusual, aunque no recordaba haber visto nunca una crecer tan rápido en solo un día. A lo largo de la semana siguiente, Evelyn se dio cuenta cada vez más de la persistencia del montículo. Cada tarde, cuando regresaba de la clínica, lo encontraba más grande. La superficie del suelo parecía removida y alterada, como si unas manos inquietas la hubieran arañado desde abajo. El pequeño montículo había crecido desde un bulto del tamaño de su puño hasta convertirse en algo parecido a una colina en miniatura, del ancho de una pequeña palangana. Se agachó junto a él, lo pinchó suavemente con una pala de jardinería y observó que la tierra se desprendía fácilmente, casi desmoronándose en grumos aireados. Lo que más le llamó la atención fue la textura. No estaba tan compacta como suelen estar los hormigueros. En cambio, estaba plagada de pequeños pasadizos, demasiado pequeños para que ella pudiera ver dentro, pero suficientes para sugerir un laberinto debajo. Aún así, se dijo a sí misma que no se preocupara. Había vivido lo suficiente en Luisiana como para saber que la tierra estaba llena de insectos y animales, y que la mayoría de ellos se ocupaban de sus asuntos a menos que se les molestara. Continuó regando sus hileras de frijoles y podando las hojas marchitas de sus tomates. Sin embargo, no podía evitar mirar hacia el montículo cada vez que cruzaba el jardín, como si hubiera adquirido una presencia inquietante.
un ocupante silencioso de su espacio que exigía ser reconocido. Su perro, un cruce de pastor con más gris que negro en el hocico, también parecía darse cuenta. Una tarde, mientras Evelyn se agachaba cerca de su parterre, vio al perro de pie a unos metros del montículo, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Gruñó suavemente, con la cola rígida. Evelyn lo miró sorprendida y luego siguió su mirada hacia el montículo, que permanecía silencioso e inmutable en la penumbra. «No es nada», dijo en voz alta, aunque se sintió incómoda al oír su propia voz tan desdeñosa. Silbó al perro, y aunque éste se acercó a ella de mala gana, no dejaba de mirar atrás, como si desconfiara de algo que él podía percibir, pero ella no. Al final de la segunda semana, el montículo había duplicado su tamaño. Ahora era demasiado grande para ignorarlo. Casi le llegaba a las rodillas. Un bulto hinchado de tierra que alteraba el orden armonioso de su jardín. Evelyn trató de convencerse de que se trataba simplemente de una colonia de hormigas inusualmente activa. Había leído que las hormigas rojas creaban montículos enormes, aunque nunca había visto uno tan grande en su propio jardín. Sin embargo, había algo en la forma en que la tierra seguía moviéndose que la hacía dudar. Algunas mañanas habría jurado que parecía más alto que la noche anterior, y la hierba a su alrededor había comenzado a amarillear, o se iba a secar, como si se hubiera quedado sin vitalidad. Recordó los viejos dichos de su abuela sobre la tierra, que el suelo mismo estaba vivo, que a veces hablaba a través de las señales que daba, si uno sabía cómo interpretarlas. Evelyn apartó ese pensamiento, pero las palabras permanecieron como un eco en el fondo de su mente. No creía en los presagios ni en las supersticiones. Sin embargo, mientras permanecía de pie mirando el montículo bajo el húmedo cielo crepuscular, sintió que algo se removía en su interior, una vaga aprensión que no sabía cómo nombrar. Esa noche, cuando las cicas zumbaban ruidosamente en los árboles y el aire pesado se aferraba a su piel, se despertó por un sonido desconocido. Era débil, amortiguado, como el susurro de hojas secas que se agitan. Al principio pensó que era el viento en las ramas de magnolia fuera de su ventana, pero cuando contuvo la respiración y escuchó, se dio cuenta de que provenía del jardín. No era un ruido fuerte, no lo suficiente como para alarmarla por completo, pero tenía un ritmo, un cambio constante, como si algo se moviera bajo la tierra. Evelyn se sentó en la cama, con el corazón latiendo más rápido, pero después de un largo rato el sonido se desvaneció, dejando solo el zumbido de los insectos afuera. Se recostó, mirando fijamente la oscuridad, incapaz de borrar de su mente la imagen del montículo que se elevaba y descendía lentamente, como si respirara. A la mañana siguiente volvió al jardín y efectivamente el montículo había crecido de nuevo. Ahora lo acompañaba un montículo más pequeño a unos metros de distancia, sutil pero distintivo, como un hermano en ciernes de la colina más grande. Evelyn apretó los labios, sintiendo un cosquilleo de inquietud en la nuca. Quizás era hora de hacer algo al respecto, pensó, aunque todavía se resistía a admitir que pudiera ser un problema real. Se arrodilló y volvió a tocar la tierra, sintiendo su extraña suavidad, y se dijo a sí misma que se ocuparía de ello antes de que se extendiera más. Por ahora, sin embargo, trató de seguir con su día, aunque el montículo permanecía fijo en sus pensamientos. Mientras atendía a sus pacientes en la clínica, repartiendo recetas y cambiando vendajes, se dio cuenta de que su mente volvía a su jardín. Podía imaginar la tierra moviéndose silenciosamente, expandiéndose cuando ella no estaba allí para observarla. La imagen la inquietaba, pero la apartaba cada vez, decidida a no dejar que su imaginación se apoderara de ella. Sin embargo, en la quietud de la tarde, cuando se asomó a la ventana de la cocina y miró hacia su jardín, sintió un escalofrío a pesar del calor. El montículo se alzaba allí como un invitado no deseado, paciente e insistente, creciendo a su propio ritmo secreto. Evelyn no podía saber entonces que el silencioso levantamiento de la tierra marcaría pronto el comienzo de algo que cambiaría por completo su vida. Los días que siguieron a su descubrimiento del segundo montículo más pequeño en el suelo inquietaron a Evelyn más de lo que quería admitir. El montículo se había convertido en un elemento fijo en su vida, como si no fuera simplemente un fenómeno natural, sino una entidad por derecho propio, una presencia silenciosa que atraía su mirada cada vez que salía al exterior. Su perro ya no se acercaba a él, le daba un amplio rodeo,
a veces deteniéndose para gruñir con voz grave, con el pelo erizado a lo largo de la espalda, como si le advirtiera de algo que ella se negaba a reconocer. Evelyn se encontró riéndose nerviosamente, hablando en voz alta en el pesado silencio de su jardín para tranquilizarse a sí misma y al animal, diciéndoles que solo era tierra e insectos, nada más siniestro, pero sus propias palabras sonaban huecas, carentes de convicción. El montículo crecía y fingir lo contrario ya no le calmaba los nervios. Al principio, decidió abordar el asunto con los métodos sencillos y prácticos que había visto utilizar a sus vecinos cuando las hormigas o los animales excavadores causaban problemas en sus céspedes. Arrastró la manguera por el jardín, desenrollándola con un decidido movimiento de muñeca. El calor del verano ya se hacía sentir, y el sudor se le formaba en la frente mientras giraba la boquilla metálica y observaba cómo el agua describía un arco en el aire, brillando bajo la luz del sol antes de salpicar el montículo. Al principio, la tierra se volvió oscura y resbaladiza, pero pronto se dio cuenta de que el agua no hacía lo que ella esperaba. En cambio, desaparecía casi al instante, absorbida por la tierra con un leve silbido. Era como si el suelo bajo el montículo bebiera con avidez, tragando galón tras galón sin resistencia. Ella siguió dejando correr el agua, mordiéndose el labio mientras la superficie del suelo se hundía sobre sí misma, formando pequeños sumideros. Sin embargo, por mucho tiempo que rociara, el montículo se negaba a desmoronarse. Más bien parecía absorber el agua como los labios resecos absorben el agua fresca. Cuando por fin cerró la manguera, jadeando por el calor. El montículo parecía húmedo y roto en algunos lugares, pero a la mañana siguiente no parecía debilitado, sino extrañamente reforzado, con la tierra más compacta y más alta que antes. Lo intentó de nuevo a la noche siguiente, esta vez con más fuerza. Clavó la boquilla de la manguera directamente en la parte superior del montículo, forzando el agua a penetrar profundamente en su interior. La tierra cedió fácilmente, colapsando en cavidades aireadas debajo. Se agachó más cerca, mirando la abertura, y le pareció percibir un olor fétido que se elevaba, un olor orgánico a humedad, como hojas en descomposición mezcladas con algo más acre. Tuvo unas náuseas y se echó hacia atrás, pero se obligó a seguir rociando. El agua gorgoteó y desapareció en cámaras ocultas, y ella se dio cuenta, con una punzada de miedo, de que el montículo no era un simple montón de tierra, sino parte de un sistema hueco, un laberinto oculto bajo su jardín. Por fin se retiró, cerró la manguera y se quedó mirando la tierra oscurecida hasta que la luz del atardecer se desvaneció. Al día siguiente, el montículo se había secado, la superficie del suelo estaba dura y agrietada, y era visiblemente más alto de nuevo. Maldijo entre dientes, un sonido poco habitual en sus labios. La sensación de impotencia se le clavó como una piedra en el pecho. No podía soportar la idea de que algo se apoderara de su jardín, el único lugar donde se sentía cómoda y en control. Así que decidió luchar con más fuerza. Cogió su pala, una herramienta muy usada con un mango de madera desgastado por años de trabajo, y la clavó en el montículo. La tierra cedió con alarma y facilidad. Estaba suelta, aireada, plagada de huecos. Cavó, empujando más profundamente, y con cada golpe de la hoja, el suelo parecía derrumbarse más rápidamente, como si hubiera sido socavado muy por debajo de la superficie. Recogió una pala llena de tierra y descubrió que estaba plagada de pequeños agujeros. Cientos de diminutos pasadizos se entrelazaban como venas. Se agachó más, tratando de vislumbrar lo que podría haber debajo, pero solo la oscuridad la recibió. El silencio la inquietaba, pues esperaba ver hormigas pululando furiosamente tras haber sido molestadas. Sin embargo, al principio no había nada, solo quietud, como si la colonia subterránea contuviera la respiración. Dio un paso atrás, limpiándose el sudor y la tierra de la frente, cuando un leve estremecimiento recorrió el montículo. La superficie parecía temblar muy ligeramente, y ella dejó caer la pala con un grito ahogado. Esa noche apenas durmió. Sus sueños eran fragmentados, llenos de la imagen de túneles huecos bajo sus pies, que se extendían sin fin como los huesos de algún gigante enterrado bajo la tierra. Se despertaba a menudo, oyendo ruidos que no podía definir, un susurro lejano, una vibración sorda que siempre provenía del jardín. Cuando llegó el amanecer, salió con su café y se quedó paralizada ante lo que vio. El montículo era más alto que nunca,
más ancho en la base, y a su lado habían surgido dos nuevas elevaciones, más pequeñas, sí, pero innegables. Parecían haber brotado durante la noche como setas después de la lluvia. Evelyn apretó los labios y apretó los dedos alrededor de la taza hasta que le quemó las palmas. Había luchado con agua y acero, y sin embargo los montículos se habían multiplicado. Aún así, se negaba a rendirse. De camino a casa desde el trabajo, se detuvo en la ferretería y compró un bote de insecticida en polvo, del tipo que se anunciaba específicamente como eficaz contra todo tipo de hormigas. Regresó al jardín al atardecer y esparció los gránulos blancos sobre la superficie del montículo, asegurándose de que cubrieran las aberturas y las grietas. También los esparció sobre los montículos más pequeños, con las manos temblorosas, a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. El polvo brillaba débilmente en la luz que se desvanecía, como escarcha adherida a la tierra oscura. Satisfecha, se apartó y se limpió las manos. Sin duda esto acabaría con ellas. Seguramente por la mañana la colonia se debilitaría y colapsaría. Pero su esperanza se desvaneció casi de inmediato. A los pocos minutos de asentarse el polvo, comenzó el movimiento. La tierra tembló, se movió y entonces una marea de insectos brotó de las aberturas. Al principio, no parecían diferentes de las hormigas comunes, pequeños cuerpos de color marrón rojizo que corrían furiosamente por la superficie. Pero eran tan numerosos que la tierra misma parecía arrastrarse. Se abalanzaron sobre el polvo, llevándoselo, esparciéndolo, como si no fuera más que polvo en su camino. Su movimiento era frenético, decidido, y Evelyn sintió que se le cortaba la respiración al darse cuenta de que no estaban desanimados, sino agitados. Retrocedió tambaleando, casi tropezando con la manguera enrollada a sus pies, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras veía cómo se levantaba el suelo. La visión la llenó de un profundo temor primitivo. Esa noche, los ruidos se hicieron más fuertes. Desde su cama, oyó el claro susurro de innumerables cuerpos diminutos moviéndose bajo la tierra. El sonido le recordaba al papel seco, rasgándose lentamente una y otra vez, o a una tela pesada siendo arrastrada por el suelo. El perro se negaba a entrar, paseándose inquieto por la puerta trasera, gimiendo bajo y lastimosamente. Evelyn yacía despierta, mirando al techo, con la piel erizada por la inquietud. El peso de la impotencia la oprimía más que nunca. Había probado con agua, había probado a excavar, había probado con veneno, y todo había fallado. Peor aún, sus esfuerzos parecían solo provocar una mayor actividad de la colonia oculta. En las primeras horas de la mañana, cuando el aire estaba cargado de niebla y el mundo aún era gris, se levantó y se acercó descalza a la puerta trasera. A través del cristal podía ver los montículos, cuyas formas se alzaban como sombras en la pálida luz. El más grande se había ensanchado. Su superficie se había agrietado para revelar cavidades más profundas. Los dos montículos más pequeños se habían hinchado, casi igualando al primero, y más allá de ellos, esparcidos por el jardín, le pareció discernir aún más elevaciones tenues, como si la infestación se estuviera extendiendo sin control, multiplicándose bajo sus propios pies. Apoyó una mano en el marco de la puerta, con la respiración entrecortada. Evelyn nunca había sido una mujer propensa al pánico. Había criado hijos, cuidado de familiares moribundos, soportado largos turnos en la clínica, donde las emergencias eran constantes y la compostura era una necesidad. Pero ahora, en el tranquilo amanecer, sentía un miedo inusual y consumidor. Sus intentos por afirmar el control sobre la tierra habían fracasado por completo. Cualquier fuerza que viviera bajo el suelo era más fuerte, más numerosa y más implacable de lo que había imaginado. No era simplemente un inconveniente, era una amenaza. Ya no podía convencerse a sí misma de que se trataba de hormigas normales. Ya no podía ignorar la forma en que el suelo parecía vivo, hinchándose y pulsando con un ritmo oculto. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando su jardín, Evelyn tomó una decisión. No podía luchar sola contra esta cosa. No podía permitir que su obstinado orgullo la cegara por más tiempo. Su jardín, su santuario, se había convertido en un lugar amenazador, y su seguridad estaba en juego. Pediría ayuda. Recurriría a personas con conocimientos y equipos que ella no poseía. Sin embargo, incluso cuando decidió hacer la llamada, no pudo sacarse de encima la pesada sensación en el pecho,
La sensación de que lo que habitaba bajo el suelo iba mucho más allá de lo que cualquier control de plagas ordinario hubiera encontrado jamás. Y cuando se alejó de la ventana, con la mirada fija por última vez en la inquieta forma de los montículos, sintió la creciente certeza de que ya había esperado demasiado. La decisión de pedir ayuda permaneció en la mente de Evelyn durante toda la noche. Tras su último intento feudal de combatir la infestación, había vuelto a quedarse despierta, escuchando el inquietante zumbido que parecía provenir del suelo bajo su jardín. Ahora era más fuerte, inconfundible, una especie de vibración susurrante que a veces se intensificaba hasta el punto de que las tablas del suelo de su dormitorio parecían temblar levemente. Por la mañana, tenía los nervios a flor de piel y los ojos rojos por la falta de descanso, pero aún así se levantó como siempre, se puso las zapatillas y fue a la puerta trasera para mirar fuera. Lo que vio le hizo sentir un nudo en el estómago. El único montículo grande se había convertido en una colina amplia y desigual que se extendía por la esquina del jardín, pero ya no estaba solo. A su alrededor, esparcidos a distancias irregulares, habían surgido nuevos montículos. Eran más pequeños, pero inconfundiblemente del mismo tipo, con la superficie agrietada y alterada, como si algo debajo se hubiera agitado violentamente durante la noche. Evelyn contó al menos una docena, algunos no más grandes que su zapato, otros ya a la altura de la rodilla. Se extendían en todas direcciones, invadiendo sus parterres, sus hileras de hortalizas, incluso el patio donde a veces se sentaba por las tardes. Era como si el propio suelo se hubiera infectado y la infestación se estuviera acercando cada vez más a su casa. Su perro estaba de pie, con las patas rígidas, en el porche, con el pelo erizado y un gruñido grave vibrando en su pecho. Se negaba a bajar al césped, con las orejas pegadas a la cabeza y la cola rígida. Evelyn lo miró y vio en su postura tensa un reflejo de su propio miedo tácito. Los animales a menudo percibían el peligro mucho antes de que las personas lo admitieran, y ahora no tenía ninguna duda de que lo que vivía bajo su suelo era más que una molestia. Era una presencia que perturbaba el aire que lo rodeaba. Reuniendo todo el valor que pudo, Evelyn bajó del porche y se acercó al montículo más grande. El sol de la mañana se inclinaba sobre el jardín, proyectando sombras profundas en las grietas que estropeaban su superficie. Se agachó con cuidado, se inclinó y vio que la tierra se movía muy ligeramente, subiendo y bajando como si respirara. Un escalofrío recorrió su cuerpo e instintivamente buscó la pala que había dejado clavada en el suelo cerca de allí. Con movimientos lentos y deliberados, pinchó el montículo, y la punta de la pala se hundió fácilmente en la tierra suelta. En el momento en que la tierra se alteró, la superficie pareció ondularse. Los finos granos de tierra se desmoronaron, y entonces se oyó un leve chirrido procedente del interior. Evelyn retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza, y en ese instante, un puñado de insectos salió disparado de una de las grietas. Eran hormigas, sí, pero no como las pequeñas negras que invadían las cocinas, ni como las rojas que había visto picando los tobillos en los picnics. Estas eran más grandes, con el cuerpo de un color marrón rojizo oscuro que brillaba al sol, y mandíbulas afiladas e inquietas. Se movían con una coordinación aterradora, saliendo de la abertura en fila india, desbordando el montículo y extendiéndose por la hierba. Evelyn retrocedió tambaleándose, agarrando la pala como si fuera un arma, pero los insectos no la persiguieron muy lejos. Se agolparon en la superficie del montículo, agitados, llevando granos de tierra en sus mandíbulas y volviendo a meterse en las grietas. No era un frenesí sin sentido, sino una respuesta organizada, como si su investigación hubiera desencadenado alguna medida defensiva. Al verlos trabajar al unísono, sintió un escalofrío de reconocimiento. No era solo una colonia, era una vasta máquina inteligente formada por innumerables piezas diminutas. Huyó de vuelta al porche, con la respiración entrecortada, y metió al perro dentro con ella. Desde la ventana de la cocina, siguió observando, apoyando las palmas de las manos contra la encimera para mantenerse firme. Las hormigas volvieron a desaparecer bajo la tierra, pero los montículos seguían temblando, con ligeras vibraciones que hacían caer chorros de tierra por sus lados. No podía evitar la impresión de que el suelo bajo su casa era hueco, plagado de túneles que se extendían mucho más allá de su jardín. Más tarde ese mismo día,
Mientras intentaba distraerse con las tareas domésticas, Evelyn notó algo aún más alarmante. Las plantas más cercanas a los montículos se estaban marchitando. Sus tomateras, antes fuertes y verdes, colgaban flácidas, con las hojas rizadas y amarillentas a pesar de su cuidadoso riego. Las plantas de frijoles se inclinaban contra sus tutores y las caléndulas que había plantado como alegre borde habían perdido su brillo. Al arrodillarse para tocar la tierra cerca de las raíces, la encontró extrañamente seca, quebradiza, como si se hubiera drenado de humedad. La comprensión se hizo evidente de forma lenta pero inexorable. Lo que quiera que habitara debajo estaba succionando la vida del propio suelo, alimentándose de los nutrientes de la tierra y dejando la superficie estéril. Para la segunda noche, tras esa noche, su inquietud se había convertido en pavor. Los ruidos en la oscuridad ya no eran débiles, sino insistentes, un crepitar inquieto que parecía extenderse por todo el jardín. Una o dos veces le pareció incluso sentir que su cama vibraba suavemente, como si la red invisible que había debajo se estuviera expandiendo, remodelándose. Se sentó erguida durante horas, aferrada de una linterna, aunque sabía que ningún haz de luz podía penetrar en la tierra para revelar lo que se escondía allí. El perro yacía a sus pies, gimiendo suavemente, y se negaba a alejarse de su lado. A la mañana siguiente, probó el suelo con pasos cautelosos, aventurándose solo lo suficiente para ver que la infestación había avanzado de nuevo. Nuevos montículos salpicaban el otro lado del jardín, ahora más cerca del rosal, formando una sombría constelación que se extendía más con cada día que pasaba. Pensó en los vecinos al otro lado de la valla y se preguntó si la red de túneles ya se extendía también bajo sus propiedades. Invisible. La idea de que se extendiera sin control la llenó de un miedo enfermizo. En un último y desesperado intento por recuperar el control, Evelyn recuperó el bote de insecticida en polvo que había comprado y esparció más sobre los montículos más nuevos. Esta vez, la reacción fue inmediata y violenta. Las hormigas salieron de la tierra en un torrente, corriendo por sus zapatos y subiendo por las piernas de sus vaqueros. Gritó y retrocedió, golpeándose los tobillos, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los insectos se agolpaban en oleadas coordinadas. Se retiró a la seguridad del porche, temblando por la conmoción, y observó cómo se llevaban el polvo grano a grano, neutralizando sus esfuerzos con una eficiencia escalofriante. No era simplemente que el veneno hubiera fallado, era que la colonia se había adaptado, como si anticipara sus movimientos y los contrarrestara. Evelyn se encerró en casa, cerrando bien las cortinas, aunque la luz del día seguía entrando por las rendijas. Se sentó a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café que se enfriaba, y admitió lo que había resistido durante demasiado tiempo. No se trataba de un problema cualquiera, ni de una molestia doméstica que pudiera resolver con herramientas y determinación. Había agotado todos los métodos que conocía y todos habían fallado. La infestación se extendía ahora más rápido, alimentándose de su tierra, haciéndose más audaz con cada hora que pasaba. El miedo que al principio la había invadido silenciosamente, ahora surgía abiertamente en su pecho, innegable y consumidor. Al caer la tarde, y cuando las vibraciones bajo su casa regresaron con renovada fuerza, Evelyn supo que ya no podía posponer lo inevitable. Tendría que pedir ayuda inmediatamente. Y sin embargo, incluso mientras cogía el teléfono, no podía quitarse de la cabeza la terrible certeza de que cualquier profesional que llegara a investigar descubriría algo mucho peor de lo que ella misma podía imaginar. Los cambios en su jardín no eran simplemente inquietantes, eran una advertencia, y temía profundamente que ya fuera demasiado tarde. Evelyn no había tocado su desayuno. El plato de huevos intacto hacía tiempo que se había enfriado y endurecido sobre la mesa, pero ella apenas se dio cuenta. Tenía las manos juntas, con los dedos entrelazados con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos, y se sentó a mirar la pequeña pantalla de su teléfono como si quisiera que marcara por sí solo. Durante toda la larga noche, había escuchado el inquietante coro bajo su jardín, los movimientos inquietantes, el débil sonido de desgarro, como si la tierra se estuviera desgarrando, la extraña impresión de que el suelo que rodeaba su casa estaba vivo. Se había despertado más de una vez de sueños inquietantes, con el corazón latiéndole con fuerza,
convencida de que había sentido el suelo temblar suavemente, como si la propia casa estuviera atrapada en la lenta respiración de algo monstruoso enterrado debajo. Ahora, en la luz gris del amanecer, ya no podía posponer la decisión. Sus esfuerzos habían fracasado. Su jardín estaba siendo consumido. La infestación se estaba extendiendo. Estaba en peligro. El teléfono le pesaba en la mano cuando finalmente lo levantó y marcó el número del Servicio Local de Control de Plagas. Lo había memorizado la noche anterior, pero había postergado la llamada, aferrándose tontamente a la esperanza de que la luz de la mañana le mostraría que las cosas no estaban tan mal, que tal vez había exagerado en su agotamiento. Sin embargo, cuando había corrido las cortinas momentos antes, la vista le había dejado sin aliento. El montículo más grande se había extendido como una marea creciente, y ahora era 3 veces más grande que solo unos días antes. A su alrededor, los montículos más pequeños se habían multiplicado de nuevo. Donde ayer había contado quizás una docena, ahora había muchos más, algunos solo pequeñas elevaciones en la hierba, pero otros creciendo rápidamente hasta convertirse en nuevas colinas. Se acercaban sigilosamente al patio, a los parterres, incluso a la base de los escalones que conducían a su porche. La tierra a su alrededor estaba alterada, agrietada y moviéndose, como si estuviera plagada de huecos. Ahora parecía menos un jardín que la superficie de un terreno extraño, marcado y inestable. Cuando se conectó la llamada, una voz femenina tranquila la saludó y le preguntó en qué podía ayudarla. Evelyn intentó explicarlo, tropezando con las palabras en su urgencia. Habló de montículos, de tierra que absorbía el agua y se negaba a derrumbarse, de extrañas vibraciones y ruidos nocturnos, de insectos más grandes y agresivos que cualquier otro que hubiera visto. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que la voz respondiera con un tono cuidadosamente tranquilo, preguntándole si estaba segura de que no se trataba simplemente de hormigas rojas, que eran comunes y peligrosas, pero nada inusual en la región. Evelyn insistió, alzando la voz, en que se trataba de algo diferente, algo peor, que la infestación se estaba extendiendo por todo su jardín en cuestión de días. Podía oír la duda en la voz del operador. Casi podía imaginar la ceja levantada, la leve sonrisa reservada para las personas propensas a exagerar. Pero la desesperación le dio fuerzas y les rogó que vinieran rápidamente, que enviaran un equipo ese mismo día, esa misma mañana, si era posible. Por fin, el operador prometió enviar a alguien en las próximas 24 horas. La promesa no fue suficiente para calmar el corazón acelerado de Evelyn, pero la aceptó, les dio las gracias y terminó la llamada. El teléfono se le resbaló de las manos temblorosas y cayó sobre la mesa con un ruido sordo. Se presionó las palmas de las manos sobre la cara y respiró profundamente, con dificultad. Ya estaba hecho. Había pedido ayuda. Ya no podía manejar esto sola. Sin embargo, aunque sintió un leve alivio en el pecho, el temor lo apagó rápidamente. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la tierra moviéndose, multiplicándose, respirando, y no podía evitar sentir que, para cuando llegaran los expertos, ya sería demasiado tarde. El resto del día transcurrió en una nube de tensión. Evelyn intentó dedicarse a sus tareas, pero cada una de ellas se veía interrumpida por la necesidad constante de mirar hacia afuera. Cada vez que miraba, le parecía que los montículos eran más grandes, aunque era difícil estar segura. Veía al perro caminar inquieto de ventana en ventana, gimiendo cuando veía el jardín, con el cuerpo tenso por el miedo. Ya no podía convencerlo de que saliera al patio, ni siquiera para hacer sus necesidades. Cuando cayó la noche, los ruidos volvieron con más fuerza que nunca. Se sentó en su salón con todas las luces apagadas, agarrando una linterna en su regazo, con las cortinas bien cerradas en las ventanas. Pero los sonidos atravesaban las paredes de todos modos, el crujido amortiguado de la tierra moviéndose, el leve zumbido como un coro de voces invisibles. A veces sentía una vibración bajo sus pies, tan constante y profunda que parecía resonar en sus huesos. Era imposible dormir. Se movía de una silla a otra, de una habitación a otra, siempre escuchando, siempre con la sensación de que el suelo podía ceder. En un momento dado, en las primeras horas de la mañana, creyó ver un movimiento fuera de su ventana, una ondulación en el césped, como si la tierra se desplazara bajo una ola invisible.
Se le cerró la garganta por el terror. Volvió a correr la cortina y se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando por fin amaneció, Evelyn estaba agotada, pero decidida. Salió con cuidado al porche, con el aire cargado de humedad y el cielo pálido por la luz del amanecer. Su perro la siguió de mala gana, pegándose a sus piernas, con la cabeza gacha. Ella observó el jardín y casi se quedó sin aliento. El montículo más grande era ahora monstruoso, casi tan alto como su cintura. Su superficie se había agrietado como un caparazón roto, dejando al descubierto cavidades oscuras en su interior. Los montículos más pequeños se habían hinchado durante la noche, elevándose en grupos irregulares, y otros nuevos salpicaban el extremo más alejado del jardín, cerca de la valla. Podía ver cómo el césped entre ellos se había vuelto más ralo. La tierra estaba agrietada y pálida, y en algunos lugares parecía hundirse, dejando depresiones poco profundas. Mientras se quedaba mirando, el suelo debajo del montículo más cercano se movió visiblemente, provocando que una ondulación de tierra suelta se deslizara por su lado. De repente salió un torrente de hormigas, una avalancha marrón rojiza que se extendió por el suelo en un movimiento coordinado. Evelyn retrocedió tambaleándose, sin aliento. No la persiguieron, pero su gran número le hizo marearse. Se movían como un único organismo vivo, cada individuo guiado por el mismo impulso implacable. Se dio la vuelta y entró corriendo en la casa, cerrando la puerta de un portazo y echando el cerrojo, como si un simple pestillo pudiera mantenerlas fuera. A media mañana estaba paseándose por la cocina, comprobando las ventanas cada pocos minutos. Tenía los nervios a flor de piel. Cada vez que miraba afuera, los montículos se hacían más grandes, más cercanos. Imaginaba el túnel extendiéndose bajo su casa, bajo sus pies, socavando los cimientos. Apoyó las palmas de las manos contra la encimera para estabilizarse, susurrando en voz alta que los expertos vendrían, que lo habían prometido, que solo tenía que esperar. Pero era imposible tener paciencia cuando cada sonido parecía una advertencia, cada temblor y presagio de colapso. Cuando por fin sonó el teléfono, casi se le cae de las manos en su prisa por contestar. La misma voz tranquila le informó de que se había enviado un equipo y que estaba de camino, y que se esperaba que llegara en menos de una hora. El alivio y el terror se mezclaron en su pecho, pues estaba agradecida de que vinieran, pero una parte de ella temía lo que pudieran encontrar, lo que pudieran confirmar sobre la pesadilla que se escondía bajo su suelo. Les dio las gracias de nuevo, con la voz temblorosa, y terminó la llamada. Luego se sentó junto a la ventana, mirando fijamente los montículos que avanzaban, con el corazón latiendo al ritmo de las vibraciones invisibles que se producían debajo. No sentía ningún triunfo, ninguna sensación de victoria por haber pedido ayuda al fin. En cambio, se sentía como una mujer sentada en una fortaleza sitiada, esperando a los rescatistas que tal vez ya llegaran demasiado tarde. A medida que pasaban los minutos y los sonidos bajo la tierra se hacían más fuertes, Evelyn se dio cuenta de que su jardín, que antes era su refugio y su orgullo, se había convertido en un paisaje extraño que ya no reconocía. El suelo ya no era suelo, era un velo que cubría algo vasto e insaciable, algo que había reclamado su hogar como su territorio. Lo único que podía hacer ahora era esperar, sabiendo que cada momento de retraso significaba que la infestación se hacía más profunda, más amplia y más fuerte. La llamada urgente que había hecho no era solo una petición de ayuda, era una confesión de derrota. Y aunque aún no podía saberlo, la llegada de los expertos no marcaría el final de su terror, sino su verdadero comienzo. Cuando la furgoneta blanca bajó por el estrecho camino de grava y se detuvo en la entrada de su casa, Evelyn ya estaba de pie junto a la ventana, observando con ojos que no habían cerrado más que unos minutos en 2 noches. Su cuerpo estaba tenso por la expectación, con los hombros rígidos y la respiración entrecortada. El perro que estaba a su lado ladró con fuerza al ver acercarse a los desconocidos, pero su tono carecía de la alegría despreocupada que solía reservar para los visitantes. En cambio, transmitía una leve inquietud, como si él también sintiera que la furgoneta no traía alivio, sino la confirmación de algo terrible. Evelyn le puso una mano en la cabeza para calmarlo, aunque su propio pulso se aceleró cuando los hombres salieron del vehículo. Eran 3, vestidos con uniformes caqui, con el logotipo de la empresa cosido sobre los bolsillos de la camisa. Llevaban maletas con equipo y hablaban entre ellos en voz baja,
con gestos rápidos y profesionales. Evelyn se obligó a respirar y abrió la puerta, saliendo al porche cuando se acercaron. El aire de la mañana estaba cargado de humedad y los montículos de su jardín se alzaban en la distancia como un grupo de tumores malignos que brotaban de la tierra. Vio que los expertos los miraban y sus expresiones pasaron de la indiferencia casual a la curiosidad cautelosa. «Usted debe de ser la señorita Johnson», dijo el hombre que iba delante mientras subía los escalones y le tendía la mano. Era alto, con el pelo ralo y el rostro tranquilo y curtido de alguien que había pasado años en el campo. «Soy Richard. Este es Paul y ese es Kevin. Ha mencionado una gran infestación. Hemos venido a echar un vistazo». Evelyn le estrechó la mano brevemente, con los dedos fríos y húmedos a pesar del calor. «Es peor de lo que pude explicar por teléfono», dijo. Su voz le sonó extraña, débil y tensa. Señaló hacia el jardín. «Por favor, ya lo verán». La siguieron al patio, con sus botas crujiendo sobre la hierba seca. Al principio se movieron con profesionalidad, pero tan pronto como llegaron al borde del montículo más cercano, su confianza se tambaleó. Evelyn lo vio en la forma en que Richard abrió los ojos, en la forma en que Paul se movió inquieto, en la forma en que Kevin murmuró algo entre dientes. El montículo principal ahora llegaba a la altura de la cintura. Su superficie estaba agrietada y se movía, y a su alrededor, los montículos más pequeños se habían hinchado como descendientes malignos. La tierra entre ellos se hundía en depresiones poco profundas, como si estuviera hueca por debajo, y cada paso provocaba ligeras vibraciones en el suelo. «Dios mío», susurró Richard. Se agachó cerca del borde del montículo y pasó su mano enguantada por la tierra. Esta se derrumbó bajo su tacto, desmoronándose en granos sueltos. Se retiró rápidamente, limpiándose la mano, y se volvió hacia los demás. «Coged el equipo». Paul y Kevin corrieron hacia la furgoneta y regresaron con maletas llenas de instrumentos que Evelyn nunca había visto antes. Desempaquetaron un radar portátil de penetración en el suelo y lo montaron con movimientos rápidos y expertos. Evelyn se quedó cerca, frotándose las manos, observando cómo pasaban el sensor por el suelo y estudiaban el monitor. La pantalla brillaba con la luz de la mañana, proyectando sus rostros en un azul pálido. Richard se inclinó, frunciendo el ceño. Evelyn se acercó más, asomándose por encima de su hombro. Lo que vio le revolvió el estómago. En la pantalla, bajo la superficie de su jardín, se extendía un laberinto de pasadizos. Se extendían en todas direcciones como venas a través de la carne, retorciéndose y entrecruzándose. Una extensa red que parecía llegar mucho más allá de los límites de su jardín. Algunos túneles eran estrechos, como líneas de lápiz grabadas en la oscuridad, pero otros eran amplios, cavidades cavernosas que sugerían cámaras lo suficientemente grandes como para albergar a miles de insectos. La magnitud era asombrosa. «Es enorme», murmuró Kevin, con voz baja e incrédula. Señaló la pantalla. «Mira lo lejos que llega. Nunca había visto nada igual». Richard apretó la mandíbula. «Esto no es solo un nido. Es todo un sistema. Podría haber millones de ellos ahí abajo». Se enderezó bruscamente y escudriñó el jardín con mirada aguda y evaluadora. «Tenemos que tener cuidado». A Evelyn le temblaban las rodillas y se agarró a la barandilla del porche para apoyarse. «Te lo dije», susurró. «Te dije que no era normal». Richard se volvió hacia ella, con el rostro pálido pero firme. «Señorita Johnson, necesito que entre en casa. Cierre las puertas con llave. Aléjese de las ventanas. Seguiremos buscando, pero puede que no sea seguro para usted quedarse aquí fuera». Su tono no dejaba lugar a discusiones. Evelyn asintió rápidamente y se retiró hacia la casa, con el corazón latiéndole con fuerza. Se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro justo cuando la unidad de radar emitía un débil pitido. La pantalla se iluminó y las formas cambiaron a medida que los sensores penetraban más profundamente. Richard se inclinó y se tensó visiblemente. Su rostro se quedó sin color. Gritó algo a sus colegas que Evelyn no pudo oír, pero la urgencia en su voz era inconfundible. Ambos hombres se quedaron paralizados. Luego se alejaron del montículo como si fuera a explotar. A Evelyn se le cortó la respiración. Durante un largo momento, se quedó paralizada en el umbral, dividida entre el impulso de quedarse y el instinto de huir. Entonces Richard se volvió bruscamente hacia ella, con la voz resonando en todo el patio. «Entra ahora, no esperes. Entra inmediatamente». La autoridad y su orden la impulsaron a actuar.
Abrió la puerta de un tirón y la cerró de un portazo detrás de ella, forcejeando con la cerradura mientras su perro gemía y ladraba a su lado. Apoyó la espalda contra la puerta, jadeando, con todo el cuerpo temblando. A través de la ventana, podía ver a los hombres retirándose hacia la furgoneta, con su equipo abandonado cerca del montículo. Sus rostros estaban sombríos, sus movimientos rápidos y deliberados. Tenían miedo. Dentro de la seguridad de su cocina, Evelyn se hundió en una silla, con el corazón acelerado. El miedo le oprimía el estómago, pesado y frío. Los expertos habían venido, tal y como ella había suplicado, pero su reacción confirmó sus peores sospechas. No se trataba de una infestación que pudieran tratar simplemente con polvo o veneno. Era algo más grande, algo lo suficientemente peligroso como para hacer palidecer y retroceder a profesionales experimentados. La certeza de esa verdad la oprimía, sofocándola con su peso. Pasaron minutos, o tal vez horas, no sabía decirlo. El tiempo parecía haber perdido su significado mientras permanecía sentada en silencio, escuchando los sonidos amortiguados de los movimientos en el exterior. De vez en cuando oía la voz de Richard, entrecortada y urgente, mientras hablaba por la radio. Los demás se movían con rapidez. Sus pasos resonaban pesadamente en el porche mientras recogían todo el equipo que podían llevar. En un momento dado se atrevió a mirar a través de las cortinas y los vio reunidos cerca de la furgoneta, hablando en voz baja y tensa. Richard señaló hacia la casa, con expresión sombría, y luego se volvió hacia los montículos. Desde dentro, Evelyn sintió una vez más los leves temblores, vibraciones que le recorrían las plantas de los pies y le llegaban hasta los huesos. Era como estar encaramada sobre un enorme motor inquieto que nunca cesaba. Se abrazó a sí misma, meciéndose ligeramente en su silla, susurrando oraciones que no había pronunciado en años. Pensó en su jardín tal y como había sido, exuberante, verde, lleno de vida, y en el oscuro laberinto que ahora se revelaba debajo de él. El contraste era insoportable. Por fin, llamaron a la puerta, con firmeza, pero sin frenesí. Evelyn se levantó con paso inestable y la abrió lo justo para ver la cara de Richard. Parecía más viejo, con las arrugas de preocupación profundamente marcadas alrededor de los ojos. «Hemos pedido refuerzos», dijo en voz baja. «Esto va más allá de nuestras posibilidades. Los especialistas están de camino, junto con las autoridades de vida silvestre. Hasta que lleguen, debe quedarse dentro. No se acerque al jardín. ¿Lo entiende?» Evelyn asintió en silencio, con la garganta demasiado apretada para hablar. Él le dirigió una breve mirada comprensiva y luego se dio la vuelta, caminando rápidamente hacia su equipo. Las puertas de la furgoneta se cerraron de golpe y el motor rugió al arrancar. No se marcharon. Se dio cuenta de que estaban esperando, a la espera de que llegaran los refuerzos, pero el sonido de ese motor en marcha llenaba el aire como un latido nervioso. Evelyn volvió a cerrar la puerta, cerrándola con cuidado. Se apoyó contra ella con los ojos cerrados y sintió cómo el peso de su impotencia se apoderaba de ella. Los expertos habían venido, e incluso ellos se habían echado atrás. Lo que yacía bajo su suelo no era simplemente una plaga, sino una fuerza lo suficientemente grande como para perturbar a profesionales curtidos. Apoyó las palmas de las manos contra la madera, sintiendo las vibraciones que aún se filtraban débilmente a través del suelo en su casa, y supo con un escalofrío y certeza que su vida había cruzado a un territorio del que no había retorno. El aire alrededor de la casa de Evelyn se volvió más pesado a medida que pasaban las horas. Los expertos no se habían ido, pero su presencia no ofrecía ningún consuelo. Su furgoneta estaba parada cerca del final del camino, con el motor rugiendo suavemente bajo el zumbido de las cicas, que había comenzado a aumentar con el calor del día. A través de las rendijas de las cortinas, los veía pasear de un lado a otro, hablando por radio, mirando de vez en cuando hacia los montículos, con miradas rápidas e inquietas. Por sus caras, comprendió que lo que habían descubierto en el monitor los había conmocionado profundamente. Al principio habían intentado ocultar su miedo, hablando con tono profesional y seco, pero la verdad no se podía ocultar. No se trataba de un nido normal, ni de un problema que se pudiera resolver con aerosoles y polvos. Era algo mucho más grande, algo vivo y que crecía bajo el suelo de su propiedad. Y era lo suficientemente peligroso
como para hacer que hombres que se enorgullecían de manejar infestaciones se retiraran y pidieran ayuda. A media tarde, comenzaron a llegar más vehículos. El primero era un SUV oscuro con marcas estatales en el costado, seguido de un camión que transportaba equipo que ella no sabía identificar. Bajaron hombres uniformados, algunos con maletines, otros con pesadas mochilas al hombro. No sonreían, no se saludaban con naturalidad, sino que se movían con la tensa precisión de personas convocadas para una crisis. Evelyn observaba desde la estrecha rendija de sus cortinas cómo se dispersaban por el jardín, inspeccionando la escena. Los montículos se alzaban ahora más grandes que esa misma mañana, con la superficie agrietada como tierra volcánica, y el suelo se movía como si fuera agitado desde abajo por mareas invisibles. Una de las funcionarias, una mujer con un uniforme verde oscuro, se agachó para examinar el suelo cerca del montículo más grande. Llevaba guantes gruesos y gafas protectoras, y cada uno de sus movimientos era cuidadoso y deliberado. Evelyn no podía oír lo que decía, pero vio a Richard dar un paso adelante y responder, señalando el equipo que habían abandonado antes. Los funcionarios asintieron con gravedad y más hombres comenzaron a descargar dispositivos adicionales de sus vehículos. Pronto, el patio se llenó de extrañas máquinas, escáneres de radar, cámaras termográficas y pesados cilindros que brillaban metálicamente al sol. El perro ladró de repente, con un sonido profundo y frenético, y Evelyn lo apartó de la ventana. Su propio pulso retumbaba en sus oídos. Podía ver los rostros de los hombres y mujeres mientras estudiaban las lecturas, y sabía por la dureza de sus mandíbulas, por la forma en que se tensaban sus voces, que la situación era peor de lo que habían esperado. No podía evitar imaginar los túneles bajo su casa, extendiéndose cada vez más, conectando cámaras repletas de vida. Pensó en el suelo hundiéndose hasta colapsar bajo sus pies, su casa hundiéndose en una masa viva de insectos. La idea le revolvió el estómago y le hizo sudar las palmas de las manos. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, uno de los funcionarios se acercó a su porche. Era alto, de hombros anchos, con el rostro curtido y una expresión que no dejaba lugar a discusiones. Cuando ella abrió la puerta, con una rendija cautelosa, él habló con firmeza. «Señora, necesitamos que permanezca dentro de su casa. Esta es una situación peligrosa. Hemos contactado con otras agencias para contenerla. Hasta que le demos noticias, no salga por ningún motivo. ¿Lo entiende?» Evelyn asintió en silencio. Tenía la garganta seca y los labios rígidos. El hombre le devolvió un gesto de asentimiento y se volvió hacia los demás. Ella volvió a cerrar la puerta, apoyando la frente contra la madera fría. Se sentía como una prisionera en su propia casa, atrapada por la fuerza invisible que había surgido de debajo de su jardín. Cayó la noche y con ella llegó un coro de sonidos que le heló la sangre. Desde todas las direcciones llegaba el inquieto crujir de movimientos bajo el suelo. A veces se elevaba en oleadas repentinas, como olas rompiendo contra la orilla, y luego se desvanecía de nuevo en un zumbido bajo. El suelo de su casa vibraba levemente, con suficiente intensidad como para hacer traquetear los platos en los armarios. Evelyn se sentó en la cocina con todas las luces apagadas, escuchando con terror. A través de las paredes captaba fragmentos de voces, radios crepitando, botas crujiendo sobre la grava. Los funcionarios seguían allí, vigilando, pero su presencia no servía para calmar su miedo. En todo caso, la gravedad de su llegada solo aumentaba su temor. Cerca de la medianoche, hubo una repentina explosión de actividad en el exterior. Los hombres gritaban, arrastraban rápidamente el equipo por el patio y se encendieron los focos, inundando los montículos con una luz blanca y deslumbrante. Evelyn corrió hacia la ventana, a pesar de su miedo, y corrió la cortina lo suficiente para ver. Lo que vio le cortó la respiración. El montículo más grande se había abierto, con un lado partido en una grieta irregular. De su interior salía una masa infernal de hormigas, millones de ellas, con sus cuerpos brillando mientras se derramaban en corrientes interminables. Los focos captaron su movimiento, convirtiendo la marea de hormigas en una pesadilla de formas retorcidas. Los funcionarios respondieron de inmediato, avanzando con pulverizadores que liberaban nubes de niebla blanca, pero el enjambre resistió, surgiendo hacia afuera, solo para retirarse repentinamente de nuevo a la grieta
como si estuviera guiado por algún comando oculto. Evelyn se tapó la boca con la mano para sofocar un grito. Su perro gimió a su lado, pegándose a sus piernas. Ella tropezó hacia atrás desde la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, apenas capaz de respirar. No eran simplemente insectos reaccionando al azar. Se movían con un propósito, retirándose y avanzando en oleadas coordinadas, en tal cantidad que el suelo parecía cobrar vida. Creía estar preparada para cualquier cosa, pero la visión de aquella avalancha superaba lo que su mente podía comprender fácilmente. El alboroto exterior continuó durante horas. Oyó el rugido de los motores al traer más equipo, el ruido metálico al colocar los pesados contenedores, las órdenes constantes y las voces entrecortadas. De vez en cuando oía estruendos sordos, como si se estuvieran colocando cargas explosivas en las profundidades del suelo, seguidos del olor acre de los productos químicos que se colaba por sus ventanas. Aún así, los sonidos bajo tierra no cesaban. Las vibraciones continuaban sin cesar, incansables, implacables, como si la colonia bajo su jardín se extendiera más allá de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Al amanecer, tenía los ojos hundidos y el cuerpo temblando de agotamiento y miedo. Se asomó una vez más a la ventana y vio los montículos ennegrecidos y marcados por el ataque nocturno, con la superficie cubierta de extraños residuos. Sin embargo, seguían en pie, más altos de lo que cualquier nido normal debería ser, con sus bases extendiéndose más ampliamente por el jardín. A su alrededor, la hierba estaba muerta y el suelo agrietado y pálido. Podía ver nuevas fisuras abriéndose en la tierra, finas líneas que se extendían hacia la calle, hacia la valla del vecino. Cuando Richard volvió a su porche, su rostro estaba serio. Le explicó en voz baja que las hormigas eran más agresivas que cualquier otra especie que hubieran encontrado. No se dispersaban bajo el ataque, sino que se reagrupaban, respondiendo con una organización que inquietaba incluso a los más experimentados entre ellos. Sus picaduras, dijo, eran inusualmente severas, capaces de causar reacciones peligrosas, incluso la muerte. La colonia en sí, según los últimos escáneres de radar, se extendía mucho más allá de su propiedad. No se trataba de una simple infestación. Era, en sus propias palabras, una amenaza biológica. Evelyn escuchó en silencio, con el estómago encogido, su mente apenas capaz de soportar el peso de sus palabras. Una amenaza biológica. Pensó en su jardín, que antes era su refugio y ahora se había convertido en un campo de batalla entre el hombre y algo antiguo, implacable, ajeno en su unidad. Pensó en sus vecinos, ajenos a la amenaza que se extendía bajo sus pies. Y pensó en su propia casa, frágil y temporal, sobre una fuerza lo suficientemente grande como para devorarla por completo. Esa tarde, mientras el sol se ponía una vez más detrás de los cipreses y los funcionarios se preparaban para otra noche de contención, Evelyn se sentó sola en su sala de estar, mirando el vaso de agua que temblaba sobre la mesa frente a ella. Las vibraciones no cesaban, recorrían sus paredes, sus suelos, su propio cuerpo, y comprendió con terrible claridad que su vida, que antes había sido tan ordinaria, tan llena de las sencillas alegrías de la tierra y las semillas, había sido engullida por algo que escapaba a su comprensión. El peligro que se escondía bajo su jardín ya no estaba oculto. Ahora se había revelado, terrible en su alcance, innegable en su poder, y no descansaría hasta haber consumido todo a su paso. La mañana siguiente, la noche más larga de su vida, no comenzó con el canto de los pájaros, ni con el reconfortante zumbido de las cicas, sino con el estridente rugido de la maquinaria pesada que llegaba a la calle. Evelyn no había dormido nada. Se había sentado erguida en su sillón, con la mirada fija en la ventana, donde los focos habían brillado durante toda la noche, convirtiendo su jardín, antes verde, en un escenario espantoso en el que hombres uniformados luchaban por contener la marea viva bajo su suelo. Su perro se había acurrucado a sus pies, con el cuerpo temblando cada vez que el suelo se sacudía, los ojos muy abiertos y asustados. La vibración no cesaba. Recorría la casa como el latido del corazón de algo enorme, invisible, pero siempre presente. Cuando se levantó para correr las cortinas, vio una escena que la llenó de pavor e incredulidad. Habían llegado enormes camiones que traían consigo grandes contenedores de acero y largas mangueras que serpenteaban por su jardín.
Un equipo de hombres con trajes protectores se movía con rápida determinación, con las botas hundiéndose en la tierra blanda y arruinada. En el centro de todo ello se alzaban los montículos, hinchados y agrietados por el fracaso de la contención durante la noche. Su volumen era ahora tan enorme que parecían menos nidos y más extrañas formaciones geológicas, colinas antinaturales que no tenían cabida en su jardín. Incluso marcados por los productos químicos y quemados por el fuego, resistían, temblando levemente, como si algo en su interior se resistiera con una fuerza infinita. Richard volvió a aparecer en el porche, con el rostro demacrado por el cansancio. Llevaba una carpeta, pero apenas la miró mientras hablaba. Sus palabras eran tranquilas, pero su voz transmitía la gravedad de lo definitivo. Habían tomado la decisión de inundar la red subterránea con hormigón. Era la única manera, explicó, de evitar que la colonia se extendiera sin control. El veneno había fallado, el fuego había fallado. Incluso los aerosoles químicos a alta presión no habían servido más que para agitar a los insectos en oleadas frenéticas. El enorme tamaño de la colonia, su cohesión antinatural, su aterradora adaptabilidad, nada de eso podía controlarse con medios ordinarios. Los túneles se extendían demasiado. El número era demasiado grande. El hormigón vertido en grandes cantidades se endurecería dentro de los canales y cámaras, encerrando al enjambre en su lugar y asfixiándolo bajo una tumba de piedra. Evelyn escuchó en silencio, con la boca seca y la garganta apretada. Solo pudo asentir, aunque se le revolvió el estómago al pensarlo. Enterrar una plaga bajo el hormigón no era control de plagas. Era inunement. Sin embargo, incluso ella, sin conocimientos sobre estas cosas, sabía que era necesario. Nada más podría contener lo que vivía bajo su jardín. Nada más podría resistir la visión de esos millones infinitos moviéndose como uno solo. El trabajo comenzó de inmediato. Los camiones se colocaron a lo largo del camino de entrada, con sus motores haciendo vibrar las ventanas. Los hombres arrastraron las mangueras hacia el montículo más grande, fijando las boquillas en su lugar con pesadas estacas. Cuando las bombas rugieron al cobrar vida, el suelo se estremeció con una nueva violencia. Una espesa lechada gris se precipitó hacia la tierra, vertiéndose a través de las grietas y fisuras, desapareciendo en el laberinto oculto debajo. Evelyn se agarró al marco de la ventana con ambas manos mientras observaba. Al principio, el suelo pareció resistirse. Los montículos temblaban violentamente mientras las hormigas estallaban una vez más en olas furiosas, trepando por las mangueras y las botas protectoras de los trabajadores. Los hombres gritaban, pisoteaban y rociaban, manteniéndose firmes mientras el hormigón se vertía implacablemente hacia abajo. El aire se llenó del olor acre del repelente químico y del leve silbido de millones de diminutos cuerpos que se movían con furia. El enjambre se precipitó, se retiró y volvió a precipitarse. Era como ver una marea golpeando contra un dique, desesperada por romperlo. Pero lentamente, de forma agonizante, la marea flaqueó. El lodo llenó los túneles, endureciéndose a medida que se extendía. Las grietas en los montículos se estabilizaron. Las vibraciones se desvanecieron poco a poco. Después de horas de vertido incesante, el movimiento agitado se ralentizó. A última hora de la tarde, el silencio se apoderó del jardín por primera vez en semanas. Evelyn se quedó de pie junto al cristal mucho después de que se apagaran las bombas, mirando las formas endurecidas que antes habían sido montículos de tierra en movimiento. Ya no estaban vivos con temblores, ya no derramaban ríos de insectos, permanecían inmóviles, fosilizados bajo el peso de toneladas de hormigón. Los hombres se movían con cautela entre ellos, golpeando las superficies, comprobando su solidez. Ya no había erupciones, ni vibraciones. La fuerza viva había quedado encerrada. En los días siguientes, el patio se transformó en algo irreconocible. Los equipos regresaron con excavadoras, cavando con cuidado alrededor de las masas endurecidas. El suelo se abrió bajo sus máquinas, revelando extraordinarias estructuras debajo. Evelyn observó desde su porche cómo se levantaba del suelo el primero de los enormes moldes. Lo que emergió parecía una escultura de arquitectura alienígena. Vastas cámaras congeladas en piedra, túneles que se retorcían como venas, complejas redes que se ramificaban en patrones demasiado intrincados para que la mente humana pudiera diseñarlos. Los trabajadores y los científicos se quedaron boquiabiertos, con las voces apagadas, como si hubieran desenterrado una catedral. La noticia se difundió rápidamente. En una semana,
Las furgonetas de los medios de comunicación se alinearon en la estrecha calle, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo. Los periodistas se agolpaban en los límites de su propiedad, hablando sin aliento de una de las colonias de hormigas rojas más grandes jamás descubiertas. Las fotografías de los moldes aparecieron en Internet, mostrando la asombrosa complejidad de la fortaleza subterránea que se había escondido bajo su modesto jardín. El nombre de Evelyn se susurraba en los titulares, y su historia se contaba en breves clips que la hacían parecer una espectadora de su propia vida. Decían que ella había descubierto la amenaza. Decían que su llamada de auxilio había dado lugar a un hallazgo científico monumental, pero no hablaban de las noches que había pasado despierta, escuchando respirar la tierra, de cómo el miedo se había instalado en sus huesos como una enfermedad incurable. Llegaron científicos de las universidades y describieron la colonia con voces teñidas de asombro. Algunos se maravillaban por su tamaño, otros por la brillantez evolutiva de su organización. Conservaron el molde, cortando secciones para exhibirlas en laboratorios y museos. Una parte de la cámara más grande fue transportada intacta a unas instalaciones en Baton Rouge, donde sería estudiada como una maravilla natural y una advertencia. Evelyn les oía hablar de ella como un monumento, un testimonio extraordinario del poder de la vida colectiva. Pero para ella era una lápida, una tumba sobre lo que le había robado la paz e invadido su hogar. Su jardín había desaparecido, el suelo estaba marcado, las plantas destruidas, el aire cargado con el recuerdo de los productos químicos y la maquinaria. La casa seguía en pie, pero ya no la sentía como suya. Por la noche, se sentaba junto a la ventana y contemplaba las formas endurecidas que quedaban, las protuberancias de hormigón que se alzaban como reliquias. Intentaba imaginar el silencio como seguridad, pero sus oídos aún resonaban con vibraciones fantasmas. Su cuerpo aún se preparaba para los temblores que una vez habían sacudido sus platos y la habían mantenido despierta. Soñaba a menudo con el enjambre, sueños de innumerables cuerpos moviéndose como uno solo, de tierra que se derrumbaba bajo sus pies, de ser tragada por completo por la oscuridad. Los vecinos hablaban de vender sus casas, de mudarse. Algunos la culpaban por llamar la atención sobre el problema, aunque ella solo había intentado sobrevivir. Otros le daban las gracias, diciendo que las autoridades nunca se habrían enterado si no fuera por su insistencia. Evelyn los escuchaba, pero se sentía distante, como si su vida se hubiera convertido en una historia contada por otros, un espectáculo reproducido en las noticias de la noche. Ya no reconocía sus días tranquilos, su apacible jardinería, sus tardes canturreando mientras regaba sus tomates. Ese mundo había desaparecido. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de un intenso color índigo y el aire se calmaba, salió al porche con su perro a su lado. El jardín se extendía ante ella, árido y extraño, marcado por la excavación, dominado por los restos fosilizados de los montículos. Los contempló en silencio durante mucho tiempo, con un nudo en el pecho. Permanecerían allí durante años, quizás para siempre, como monumentos a lo que había vivido y prosperado sin ser visto. La gente vendría a estudiarlos, a maravillarse con su diseño, a hablar con tono reverente del poder de los arquitectos de la naturaleza. Pero solo ella recordaría lo que se sentía cuando la tierra temblaba con su inquieto apetito, cuando se había quedado sola en su cocina, con el miedo presionando contra sus costillas como un tornillo de banco. Su vida había sido reescrita por lo que había debajo de su suelo. Ya no era simplemente una mujer con un jardín en Luisiana. Era una mujer cuyo jardín había revelado un mundo oculto, cuyo refugio había sido consumido por una colonia de fuego y furia. Y mientras permanecía allí, en la luz tenue, con las cicas en silencio y el aire denso y expectante, sintió una fría certeza asentarse en sus huesos. Aunque el suelo estaba ahora en silencio, aunque la amenaza había sido identificada y estudiada, nunca volvería a mirar su tierra sin preguntarse qué más podría agitarse bajo ella. Oculto, paciente, esperando su momento para surgir. No olvides pulsar el botón de suscripción para no perderte la próxima historia impactante. Mira ahora mismo nuestros otros videos para descubrir hallazgos aún más increíbles y comparte este con tus amigos, para que ellos también puedan verlo.